Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a presentar hoy un paciente masculino de 44 años que como factores de riesgo es hipertenso, como antecedentes cardiovasculares tiene válvula aorta bicúspide, aórtica bicúspide con estenosis severa, sintomática para disnea, y un ecocardiograma del mes pasado donde tiene un BI moderado a severo con hipertrofia marcada, 1,58 y 1,7 de septum y de pared posterior respectivamente, y una estenosis aórtica crítica con gradiente máximo de 160 y medio de 91. También se veía que la válvula bicúspide era bicúspide. Entonces, el paciente con estenosis aórtica severa, en contexto de la válvula bicúspide sintomática para disnea, se interna para resolución quirúrgica. Esta es la radiografía de tórax con la que ingresa, una TA de 125-60, frecuencia cardíaca 60 por minuto, sin signos de insuficiencia cardíaca. En el laboratorio, para destacar, vemos un hematogrito de 40, un neurograma conservado, al igual que la función renal con una creatinina de 0,97, las troponinas de 19 y el BNP de 800. Ojo que la silueta cardíaca, fíjense que la placa no está totalmente inspirada, porque mirá cómo se dibuja debajo del diafragma. ¿De acuerdo? O sea, tiene un corazón generoso, señor, ¿no? Y además bien la forma que tiene eso ahí. Si estuviera más inspirada, todavía la cardiomegalia sería mayor. Bueno, este es el electrocardiograma. Santi. Bueno, tiene ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca está en 55-60 latidos por minuto. Se ve que tiene bastante hipertrofia, lo que es el QRS, con una imagen de bloqueo de rama izquierda y bastante trastorno de la organización ventricular, que puede hablar de hipertrofia y tener en cuenta la estenosis aórtica, puede ser secundaria. ¿Cómo se Santiago el diagnóstico entre los trastornos de la repolarización debidos al bloqueo de la rama izquierda y un concepto que estuviste metiendo recién ahí, que es, ojo, porque estas alteraciones parecen ser indicativos de daño miocárdico? ¿Cómo separas el trastorno típico y característico del bloqueo de la rama izquierda de algo más? Es lo que es el rama izquierda. Acá se ve bastante hipertrofia, entonces eso es orientativo, hay bastante amplitud de voltaje, por lo cual es orientativo a lo que es hipertrofia ventricular. Y en lo que son los bloqueos de rama izquierda bien aberrantes, en algunas derivaciones, por ejemplo de D1 y ABL, podés ver melladuras en el QRS y llama más la atención lo que es el ancho del QRS que la amplitud. A mí me llama la atención, mira cómo es la repolarización, es raro ver esto, ¿no? En D3 y en ABF, la verdad que es notable. ¿Y pareciera tener la izquierda media grandota o no? Sí. En B1 se ve que tiene un componente negativo final, lo mismo en ABL, el componente positivo al final de la onda P, que habla de lo que es trastorno de la conducción intraauricular, dilatación auricular. Bueno, vamos con el próximo. Realiza un ecocardiograma. No sé, Rodri, si lo querés comentar, que me... ¿Querés comentar? Rocío Blanco estaba en Caballito. De allá eso. No, ya lo digo. Vi de eco recién, más o menos un eje para tener largo, lo que se ve es un ventrículo, no sé los diámetros, pero se ve muy hipertrófico, y parece un poquito grande, ¿sí? Y tiene una válvula aórtica llamativamente calcificada, ¿no? Tiene ahí un gran nódulo de calcio sobre la válvula derecha. Y la aorta ascendente impresiona dilatada, la aurícula izquierda como productor está grande y hay algo de disfunción ventricular. Hoy comentaron una fracción de erección del 30 y 40%. ¿Del 30 y 40%? ¿Está en ese rango? Sí, está medida 37%, si no me equivoco, y la verdad que parece eso, no es un ventrículo definitivamente severo, parece más tirándose moderado. Igual es difícil porque siempre hipertrofia es un confundidor, ¿no? Y no hay duda que tiene daño miocárdico y que la función no es buena. No, ponete, ahí se ve Un minutito, Rodrigo. ¿Por qué la hipertrofia es un daño confundidor? La hipertrofia, a ver, un engrosamiento del 10%, para poner los números, ¿no? Un engrosamiento del 10% en un espesor de 2 centímetros es lo mismo que un engrosamiento
del 20% en un ventrículo en una pared de 1 centímetro, ¿no? Entonces, a la mitad de engrosamiento logra el mismo desplazamiento. Eso hace que visualmente la presión de eyección sea parecida en los dos, sin embargo, uno está mucho más enfermo que el otro, ¿sí? ¿Es una cuestión visual o real? Es las dos cosas, o sea, cuando hay nivel de acortamiento es real y además visualmente da la sensación de que se contrae mucho. Además, cuando el ventrículo está muy dilatado, uno siempre tiene tendencia a sobreestimar muchas veces visualmente la presión de eyección. Cuando está dilatado, Cuando no está dilatado. claro, por eso, cuanto más chico y más hipertrófico, más sensación de que tiene mejor función a veces de la que realmente tiene. Y por otro lado, la hipertrofia está demostrado que es una de las cosas que enmascaran, digamos, la disfunción de FIDA, la función miocárdica, porque, digamos, mantiene a expensas del remodelado ventricular, mantiene una buena presión de eyección a pesar de tener mala contractilidad. Ok, vamos. ¿Algo más? Interesante ver los gradientes. Hay que bajar un poco el volumen lumínico. No, sí, es que están todas las perillas cerradas ya. No sé. Hay que esperar un poquito. Es como un efecto como que está conmocionada. Se va a recuperar en algún tiempo. Ahí se ve que salvo el septum que tiene la inclemencia, la contracción no parentermal tiene mucha hipertrofia. Y si querés seguir pasando, es importante bueno, que se encuentra del parasternal derecho, un gradiente muy elevado, no habitual de ver en estos pacientes, creo que tiene 6 metros de velocidad pico. Estaban puestos los gradientes que hay en la presentación, ¿no? 150 o 160 y 91. 91. La función no parece tan mala, sí tiene más llamativa hipertrofia, y lo otro interesante que tiene es que tiene dilatada como pasa en la bicúspide, la raíz aórtica y la aorta ascendente, terminal de la aorta ascendente, y un anillo aórtico que también se sale de lo que se ve habitualmente, tiene de arriba de 3,3 centímetros. O sea, tiene gran diafragma aórtica, más resistencia aórtica. Eso es indicativo de que hay una patología propia de la aorta ascendente y del anillo. Y digamos, la válvula asociado con la bicúspide suele hacer Claro, por supuesto. con ese grado de falsificación es difícil ver si es bicúspide o no es bicúspide, pero cuando está la aorta dilatada además, uno asume, y sobre todo en un paciente joven, que se trata de una aorta bicúspide. Bueno, ok. Ahí la función no parece tan mal. No parece tan mal. Sí, me parece ahí. El máximo gradiente lo sacó para externar de eso. ¿No? Un minutito, Rodolfo, porque, a ver, Eso es sí. ¿Qué significa eso técnicamente, Rodolfo? No, que vi que Rodrigo, no sé quién lo hizo, estaba muy bien hecho ahí. Rocío que hizo todos los gradientes y sacó el mayor gradiente para external derecho, porque son válvulas muy calcificadas que a veces tenés una subvaloración de gradiente No pasa justo por la zona de la bicúspide que tienen calcio asimétrico y todo, sin embargo fue hacia el paraesternal, hizo todo el pozo y sacó el mayor gradiente ahí, ¿no? Adelante. Bueno, acá observamos un gráfico, ¿sí? Que vemos por un lado la sobrevida y la aparición de los siguientes signos y síntomas relacionados con el tiempo de evolución de la enfermedad. Vemos que primero comienza siendo una estenosis aórtica leve, moderada, hasta que progresa a severa, ¿sí? Y asociado a esta el desarrollo de la hipertrofia ventricular. Luego podemos ver en la resonancia, primero en el T1 mapping, lo que es el aumento del espacio intersticial, que ya nos habla de daño miocárdico, con el aumento también de troponinas. Posteriormente a eso se verá la fibrosis en forma de gadolinio en la resonancia. Posterior a eso puede haber hipertensión pulmonar, aumento del volumen telediastólico ventricular y también una dilatación de la aurícula izquierda, ¿sí? Y posterior a que ocurre esto, lo que aparece es el deterioro de la fracción de eyección y con ello el aumento del BNP. En general, los pacientes pueden llegar a este momento de la evolución sin presentar síntomas, que en general ocurre después. Y a partir de este momento podemos establecer un punto de inflexión a partir del cual hay o sea, a partir de este momento, si el paciente se opera, puede recuperar la fracción de eyección o, si no, posteriormente desarrollar la miocardiopatía post reemplazo valvular. Rolo. A mí me parece que esto es la evolución de la estenosis aórtica que veíamos hasta que se empezaron a abordar pacientes con más de 70 75 años. Es la evolución típica de la bicúspide, de la estenosis con todo lo que describieron en una época, pero
cosa que a lo mejor ahora no aplica tanto, ¿verdad? Porque es otra modalidad evolutiva. Sí, Bolo. No, exactamente. Cuando se publicaba la progresión eran pacientes jóvenes, justamente. Cuando Bramwell puso eso, eran todos bicúpidos y reumáticos. Lo que pasa es que ya reumáticos no se ven, pero la mayoría eran congénitos, ¿no? Esa es la evolución. Y obviamente, uno lo que piensa es lo siguiente. Digo, estos pacientes recuperan o no recuperan la función. ¿Qué hallazgos del eco a uno le dicen que va a recuperar? No está tan dilatado y tiene hipertrofia, ¿no? No está afinado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este puede recuperar más la función. Y eso de la poscarga aumentada. Una gran poscarga que es poscarga dependiente, valvular estoy hablando, valvular. Entonces uno dice, ese paciente tiene que recuperar la función, lo tiene que hacer. Ahora, la mayoría de los pacientes, en los trabajos que hay observacionales de estenosis aórtica con disfunción ventricular, la edad promedio en relación a lo que vemos habitualmente desde el anciano son 15 o 20 años menos. Son todos pacientes realmente que tienen 58 años de promedio, etcétera, etcétera, y no son la serie de lo degenerativo. Porque son congénitos, en realidad vienen con una historia y con una evolución más rápida. Eso. Además, el hecho de ser jóvenes, los tipos seguramente tienen una, no sé, digo, ¿qué pensás vos? Una adaptación ventricular totalmente diferente que la estenosis aórtica por degeneración que presenta la gente de mayor edad. O sea, la capacidad de adaptación del ventrículo a una estenosis aórtica a los 40 años debe ser distinto que la capacidad de adaptación de un ventrículo de un paciente de 75 años o más. ¿Cuál es tu punto de vista de ese tema? Y finalmente, ¿qué comentás que puede aportar el gadolinium, que todavía no tenemos datos muy fuertes, pero que estamos esperando eso? ¿Cuánto se anticipará eso a la caída del acortamiento? El resultado de Bolt Trial, ¿no? que está randomizando a los pacientes según la fibrosis. No, cuando hay fibrosis, digamos, hay menos probabilidad que normalice el ventrículo. Eso no quiere decir que el miocardio no vaya a mejorar, una vez, sobre todo, este paciente que tiene mucho gradiente, que tiene todavía hipertrofia con espesores conservados y, bueno, que levanta mucha presión. Y después, bueno, lo que nos hace, digamos, el gadolinium y el DSB nos ayuda a entender la hipertrofia. La hipertrofia en sí no es mala. La hipertrofia compensa las cargas y por ley de Laplace, obviamente, disminuye la tensión paritaria y normaliza esa poscarga aumentada con una tensión adecuada para que ese ventrículo no se descompense. Pero cuando aparece la fibrosis intersticial y cuando aparece el gadolinium, esa fibrosis ya entra en fases compensadas. O sea que si nosotros nos ponemos, de hecho todos los trabajos de resonancia, hipertrofia no entra como predictor. Lo que entra es el gadolinium, lo que entra es el SB aumentado. Si uno se posiciona en masa aumentada, y eso no marca pronóstico. Lo que marca es el gadolinium y la fibrosis intersticial. Así que yo me imagino que este paciente debe tener bastante fibrosis, pero que tenga fibrosis con esta, digamos, hay que analizar toda la imagen de este paciente. Levanta mucha presión, todavía tiene hipertrofia, digamos, puede recuperar, lo que estoy seguro no va a normalizar. Va a quedar con una fracción de deterioro leve. Me parece que el trabajo que vos citaste no va a analizar si el gadolinium tiene valor pronóstico. Lo que va a analizar es si los que tienen gadolinium hay que operarlos o reemplazar la válvula voluntaria. Claro, lo que hace es muy interesante. Digo, pero me parece que no es comparación, va a haber por default una comparación con los que no tienen gadolinium. Pero No, me parece que así, ¿no? los que tienen gadolinium lo van a analizar intervención o control. La verdad que es muy claro el diseño. Es decir, pacientes severos asintomáticos que tienen o estrés alterado o que tienen troponina elevada. Les hacen resonancia. Resonancia sin gadolinium, ¿a qué se randomizan? A control con su médico habitual, salen del estudio, o control dentro del estudio. Primera randomización. Si la resonancia tiene gadolinium fibrosis, se randomizan a dos cosas. A esperar el desarrollo de los síntomas o a una intervención precoz. Por eso, Es muy rara la randomización, es una doble randomización según los hallazgos del gadolinium.
Bueno, aparentemente los que tienen gadolinio, el efecto del gadolinio no se va a evaluar ahí, porque ahí lo que se va, bueno, se va a No, en analizar. verdad, no, es una estrategia basada en el gadolinio. Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Es la primer, digamos, un estudio diagnóstico en donde el gadolinio va a ser el eje en donde se pivotea la randomización. O sea que realmente va a testear el peso del gadolinio. Si hay que intervenirlos o no. Exacto. Ok, sí, doctor Carlos. Sí. Perdón. A mí me parece que en el pasado veíamos mucho más esto de que el paciente lo operábamos y seguía la evolución de su deterioro ventricular, su historia natural, como si nunca lo hubiéramos operado. Y yo creo que lo que mencionó Rolo, vos también, Arturo, eran pacientes más jóvenes que eran o bicúspides o reumáticos y que manejábamos pacientes de una edad que muy distinta de la de ahora. Ahora son degenerativas las estenosis aórticas en su gran mayoría. ¿Cuándo empieza la degeneración? ¿A los 40, a los 50? Es muy difícil de decirlo, pero vos tocaste un tema muy interesante. ¿Cómo se adapta el ventrículo? Porque esto lo vemos mucho menos ahora. ¿Por qué un reumático lo operábamos y seguía su deterioro ventricular y se moría? Y no vemos esto con frecuencia en las degenerativas, no lo sé, pero lo que es claro es que la edad era distinta y el comienzo de la enfermedad era distinta. Porque ¿a qué edad operamos los degenerativos? A una mucho más avanzada que Y ahora aquella. con todo, está bien, la verdad. No, además me parece que los enfermos en la etapa esta que se están viendo ahora, de más de 70, 75 años, la mayor parte de ellos tienen un bajo flujo, bajo gradiente con fracción conservada. Porque es raro, muy raro ver que tengan depresión de la función ventricular. La mayor parte son estas paradojales con bajo flujo gradiente, ¿no? Es eso que sí. Un comentario breve, yo entiendo este gráfico, es un gráfico muy general, pero una cosa me parece que habría que corregirlo. Ahí ves que los síntomas aparecen después que cae la fracción de eyección. Eso no es correcto. No, es así. Ahí totalmente, los síntomas pueden aparecer antes. Aparece antes, lo mismo el BNP aumenta antes que caiga la fracción de eyección. Bueno, lo del BNP es un tema que habría que evaluarlo, pero que los síntomas pueden aparecer antes de la caída de la fracción de eyección, pueden aparecer, sí. La fracción de eyección, como decía recién decía Diego, está compensada la función ventricular por el aumento del espesor que compensa el estrés parietal, hasta que lo puede compensar. Después, cuando es imposible compensarlo, empieza a caer la fracción de eyección. O tiene coronariopatía, otra cosa que puede tener los ancianos con respecto a los jóvenes, ¿no? Pero no, simplemente una cuestión. No, es correcto. Los síntomas pueden aparecer antes o después, porque hay algunos tipos que desarrollan insidiosamente caída de la fracción de eyección y ahí aparecen los síntomas. Los síntomas pueden aparecer en dos circunstancias, es cierto eso. Es cierto. Lo que sí es cierto es que la hipertensión pulmonar alguna vez aparece precozmente, y que la aurícula izquierda aparece antes de los síntomas. El tipo que dice, ¿cómo puede ser? ¿Ya tiene deterioro? No, alguna vez no tiene deterioro, y lo que vos mismo decís, César, el gran compromiso de la función diastólica determina que tenga hipertensión pulmonar, aurícula gigante y toda esa historia, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, doctor, está en sus manos. A ver ¿cuál es el riesgo de que haga? En una época decía hizo un Stone Heart. ¿Eso por qué desapareció de la cirugía? ¿O cuál es el riesgo, en este caso, más allá de esto, de que tanta hipertrofia y un enfermo que evidentemente debe tener un grado de daño miocárdico tiene, porque no se llega así gratuitamente? ¿Cuál sería la perspectiva con la cirugía? ¿Puede haber un cierto riesgo mayor que en otros casos? Bueno, es un paciente que tiene deterioro importante de la función sistólica y diastólica del ventrículo, pero intraquirófano, lo que uno hace hincapié en esta clase de pacientes que están muy hipertróficos es hacer una buena protección. El famoso Stone Heart que se sigue viendo en aquellos pacientes que no se le hace protección cardíaca, el paciente no va a salir jamás de horno porque el Stone Heart es la contracción en sístole del músculo muerto. O sea, ¿qué es lo que primero hace? La fibra cardíaca reacciona cuando tiene más ATP, se contrae. Luego, cuando libera el electrón, se dilata y ya está. Pero el músculo está muerto en ese momento. Pero lo que es el Stone Heart es la muerte cardíaca.
Y eso se veía y no recupera y nunca recuperó. Y eso se debe a la no protección, o sea, a la falta de oxígeno del músculo cardíaco. ¿Un comentario? No sé quién es, pero... Sí, doctor. Un minuto, Mariano, ya estamos contigo. Dale. Entra en anaerobiosis y no sale más. O sea, en el quirófano la protección de estos pacientes miocárdica es vital. Para el postoperatorio, que es tan importante como el quirófano, estas cavidades pequeñas a veces son, que ya lo venimos discutiendo, de difícil manejo y menos droga y mucho líquido, famosa fórmula, que a veces no es tan fácil de hacerlo. Baja la presión, hacemos más droga, baja más la presión. Eso es fundamental lo que está diciendo. Encontramos un círculo vicioso que... Claro, no nos convencemos que hay que sacarle la droga y darle agua para que el vesículo expulse de eso, capaz que ustedes están más enredados que nosotros, pero es lo que vemos. Entonces, los dos comentarios son protección durante la cirugía y buen manejo de la hemodinamia diastólica en la recuperación. Mariano. Un dato más interesante de este paciente, se le pidió una tomografía de tórax sin contraste como parte de la evaluación preoperatoria. Si bien no estaba gatillada y no es un protocolo de score de calcio, se le puede hacer una cuantificación del calcio valvular y lo hicimos y le dio 17.000 de score de calcio en la válvula aórtica. Para que 17.000 es el valor más alto que yo vi en mi vida. El previo que yo había visto fue otra bicúspide que tenía 13.000 de score de calcio. Este es el más alto que vi. Para que ustedes se den una idea, sé que todos lo saben, el punto de corte para hombres para severa es 2.000. Arriba de 3.000 en hombres se considera como la máxima especificidad. Prácticamente nadie por arriba de 3.000 tiene una estenosis que no sea severa. Este hombre tiene más de 5 veces el punto de corte máximo de severidad. O sea, es una masa de calcio esa válvula. Mariano también tiene más que el 65 de gradiente medio. 91. Sí. Como 260 de gradiente pico. Parece que no le hace falta solamente el calcio como para ubicarlo. Lo que decía Kotovi referente al postoperatorio es que la combinación de dos situaciones es lo que complica las cosas. Si el ventrículo hace una respuesta inflamatoria, se vasodilata y cae mucho la presión arterial, y uno para mantener la presión arterial tiene que darle un poco de drogas porque a pesar de la gran cantidad de volumen la cosa no marcha. Y si a esto se le agrega un cierto deterioro de la función ventricular, esta combinación de ventrículo hipertrófico, ¿verdad?, cierto deterioro de la función contráctil y respuesta inflamatoria hace un despelotus postoperatorio donde uno tiene que encontrar la fórmula de bancar 12-24 horas hasta salir de la situación. Y a ello muchas veces se le agrega además que hacen un gradiente intraventricular, de manera que la menor cantidad de droga posible, tremenda cantidad de volumen, y esperar que pase el tiempo hasta que se le vaya un poco la respuesta inflamatoria, recupere un poco de función para poder zafar. Porque estos tipos muchas veces necesitarían 6-7 litros en 9 minutos y no sé si lo van a tener, qué sé yo, habrá que ver con la evolución, pero esa combinación que vos decías de depresión con la respuesta inflamatoria es un problema, ¿no? Un problema. ¿Y otra de las cosas? Sí, un minutito, Rolo, que te alcanza el micrófono. A ver, el micrófono para Rolo. Mirá, el doctor Bañachi se está alcanzando el micrófono. ¿Qué tal? No, digo, y que conserven la patada auricular, porque esto se fibrila. Ahí está la otra. Ojo, y chau. Yo vi bastante de estos que vinieron a la guardia fibrilados sin edema agudo de pulmón. Sí, sí. Así fue el inicio de toda la cosa, no lo toleraron para nada. Exactamente. Esa es la... Alta No frecuencia tiene llenado ventricular es sin lleno ventricular. Bueno,